Un poco lo que vamos a ver hoy con lo que es la cosmovisión maya es primero tomar registro, ¿no?, de cómo los mayas percibían todo su entorno, de cómo vivían, tratar de hacernos la idea de cómo vivían en ese encuentro con la totalidad, ¿no?, su idiosincrasia más que nada. Y por ende también esta herramienta tan preciada que es el calendario maya, que nosotros vamos a ver, como les dije hace un ratito, la versión de Argüelles, ¿no?, que fue un investigador que conectó con la sabiduría maya y la abrió al mundo, con ciertas particularidades que lo diferencian del choquí, que es el calendario tradicional. Para comenzar hay que tener presente que el calendario, como nosotros, los occidentales, lo conocemos, lo vemos como una herramienta de autoconocimiento. En realidad era una herramienta de los sacerdotes de los mayas. O sea, no era que cualquiera llegaba al conocimiento sagrado porque tenía una preparación. Y por ende era una de su preparación, de su ceremonia, como también lo era la ceremonia de la candela, la ceremonia del tabaco. Entonces uno empieza a encontrar que también tenían sus ritos, tenían su forma ceremonial de conectar con la totalidad, pero también de sanar el alma, ¿no? ¿Por qué sanar el alma? Porque en aquel tiempo la enfermedad no existía lo malo, era parte el hombre de la naturaleza para la cosmovisión. Entonces, ¿cuándo conocen los mayas la enfermedad que no tenía cura y que por ende llevaba a la muerte? Cuando llega el europeo, que venía con malarias, con pestes, ¿no?, de lo que se cultivaba en Europa, pero vivía en tanta resonancia que a lo sumo tenía un malestar, y dentro de ese malestar tenían un proverbio los mayas: todo lo que uno le sucede en un lugar, en el mismo lugar está la herramienta para la cura. O sea, ¿qué quería decir? Que ellos comprendían que la misma naturaleza sanaba, pero la misma naturaleza enfermaba, ¿no? O sea, si me pasó algo en el entorno también tiene las herramientas para sanarme. Por eso la medicina de las raíces, de las plantas sagradas, ¿no?, en donde ellos le decían planta sagrada por una cuestión de que cada cosa, cada ser de la creación tenía espíritu. Como tenía espíritu, yo estaba en resonancia con ese otro espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu también hacía de mí, como el espíritu de la lluvia. Si no venía, la planta no crecía. Entonces yo no me alimentaba como ser indígena, ¿no?, como maya. ¿Bien? Entonces el sol no salía y tampoco teníamos vida. La luna no salía y de noche era más peligroso con los animales de la selva. Entonces veían que todo tenía un espíritu y que el hombre también tenía una resonancia con ese espíritu, y que esa fuerza que aparecía en el externo también estaba en el interno. ¿Bien? Y que por ahí se podía definir más en alguna persona o en la vida cotidiana. ¿Ok? Por ende, en esa reciprocidad de intercambio con el entorno, ellos vieron, ¿no?, cómo tomaban y al mismo tiempo daban, ofrendaban. Entonces, ¿qué pasa? Las ceremonias sacerdociales que hacían en determinadas épocas del año es porque comprendían las fuerzas de la naturaleza que conectaban a la divinidad. Entonces, el hecho de ofrendar un algo, ¿no?, de hacer ofrendas, era una forma de devolver a la naturaleza cosas que también tomábamos de la naturaleza, porque comprendían que para poder vivir todo era sustentado por la madre naturaleza. Bien, ahora, la naturaleza no quedaba solamente en la plantita, en el animal, ¿no?, en la vida cotidiana de esa comunidad. La naturaleza era también naturaleza divina, ¿no? Hunahpu era
era el dios central de la galaxia por el cual ellos observaban el cielo. A diferencia de nuestra cultura occidental, en donde en los registros se decía que el cielo era la divinidad y si no te ibas al infierno o estaban los infiernos. ¿Cuál es el infierno? A ver, saquemos el mito del miedo, de control y de todo esto. Es una cuestión, los antiguos de nuestra cultura veían que el cielo era eterno. ¿Por qué? Porque si bien se movía, era constante, siempre estaba en armonía. La estrella salía siempre del mismo lugar, a lo sumo veían que había una inclinación de grados, pero siempre estaba el cielo igual, las mismas constelaciones. Entonces el cielo estaba en equilibrio. Todo lo que es el cielo estaba perfecto. Ahora, ¿dónde estaba el caos? Que había cambios constantemente, que era un incierto en la vida. Entonces se sufría, se dolía. ¿Por qué? Porque continuamente había caos en lo mundano, en la vida del hombre. Por eso eran los infiernos, ¿no? Era el dolor, era el mal, no porque existía algo denso, como quieren imaginar. Era la perdición del espíritu en lo material, en el deseo por la materia. ¿Bien? Después empiezan a definir el virtus, ¿no? Esto de los griegos de la virtud y todo eso, ¿no? Y después, con el Imperio Romano, aparece otra vez la imagen, ¿no?, del mal, como el diablo. Pero ¿qué pasaba? El cielo, eran las estrellas, que era constante, que no cambiaba. Vos sabías que el sol salía siempre del este, o sea, no te iba a salir del norte, del sur, del oeste. Entonces había una claridad de conciencia muy grande en mirar el cielo. Era naturaleza divina. Por eso, si ustedes miran, me voy a ir un poquito de tema, Piscis, van a ver que los Piscis no están redonditos. Un Piscis está para arriba y el otro está acostado en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Habla de la iglesia mundana, pero de la iglesia celestial. La iglesia mundana es la forma, la institución, lo vulgar, lo que perece. Ahora, la iglesia celestial es el camino del ser que empieza a trabajar, ¿no?, como un puente de la energía entre el cielo y la tierra. Pensamiento, realidad, expresión de ser, ¿no?, creatividad en el campo de la realidad de la vida de cada uno. Por eso no existe una espiritualidad abstracta, que en realidad sería lo más puro, o la pureza, si yo no la manifiesto en mi vida. Si yo me quiero alejar de la realidad, no estoy enraizando, no estoy canalizando la espiritualidad en mi vida, en mi creación. Los mayas esto lo comprendieron bien. Comprendían que había una fuerza que se expresaba y que podía crear. Entonces, el creer en un algo era crear un algo. Y crear era expresarse, era manifestar la divinidad del espíritu en el campo de la realidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende un poco el concepto? Sí. Entonces, la cosmovisión maya, de la mano del calendario, ¿qué pasaba? Desde el planeta Tierra, nuestra nave espacial, Gaia, ¿no?, veíamos que el cielo se iba moviendo a lo largo de una frecuencia. Por eso el calendario se separa en las 13 lunas, ¿no? Veían que la luna, que era una luminaria importante para el ser humano, y empezaron a percibir que afectaba, como muchas otras culturas del mundo, empezaba a afectar en la cosecha, en la marea del mar y en muchas otras cuestiones de la vida cotidiana. Empezaron a ver que la luna tenía influencia y que al mismo tiempo la luna iba teniendo un ciclo, como una onda. Se vaciaba y se volvía a llenar. ¿Bien? Y el sol era esa fuente de vida que iluminaba todo, que sacaba el peligro de la noche, del acecho, de la oscuridad, y nos iluminaba a todos. Hay que tener también conciencia que donde la cultura maya estaba acentuada, a ver, un poquito más arriba estaba el trópico de Capricornio, de Cáncer. Entonces, ¿qué sucede? El sol caía bastante derecho, ¿no? No te digo derecho como en el Ecuador, ¿no?, que no hay sombra, ¿no?, sino un poquito cejeado,
pero estaba muy presente la fuerza solar. Entonces la conciencia en el ser humano se expresa muy plenamente en resonancia con los ciclos de la naturaleza, diferente a culturas que están fuera de lo que son los hemisferios de los trópicos de Cáncer o de Capricornio, ¿no? Que reciben menos luz solar, y eso tiene una influencia en la conciencia personal. Es otro tema, pero vale aclararlo. Por lo cual, al ver el cielo, empezaron a observar la constancia de más luminarias que no tenían que ver con el Sol y la Luna, sino que tenían que ver, por ejemplo, con la estrella Venus, que era una estrella guía para ellos, que los conectaba con el otro, In Lak'ech Alan Ken, o sea, a través del otro me veo a mí, en esta cuestión del espejo, ¿no? Venus tiene este registro. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a darle, como cualquier otra cultura del mundo, formas al cielo. Pero ¿qué pasa? La forma se la daban a través de estrellas que se agrupaban y generaban una constelación, igual que fue la cultura griega, o mejor dicho, los caldeos o los egipcios o los macedonios, o como es el horóscopo chino, que dieron formas. Ahora, ¿qué pasa? La estrella es un punto, que la única forma de ver una constelación o una imagen es que yo una esos puntos, pero es abstracto. Ahora, esa abstracción energética, que la estrella es energía, y cuando se junta con otro grupo de estrellas que son diferentes entre sí, pero que generan energía y generan luz, es una percepción que el humano hace. ¿Bien? Entonces, yo como humano, no importa de ahora o hace 5.000 años atrás, voy a percibir a esa energía con las formas que mi psiquismo tiene en su entorno. ¿Se entiende? O sea, imaginémonos, vamos a abrir esto un poquito más, porque está delicioso. Yo me pongo a meditar, me relajo tanto que mi hemisferio derecho se abre, se expande y capta energía. Captó energía, luz, ¿no? Y se me aparece un maestro. ¿Cómo sé que es un maestro? Y aparte, eso que yo percibo, esa frecuencia energética que recibe mi cerebro intuitivo, sensorial, ¿cómo canaliza que es un maestro? ¿Cómo lo percibe? Ah, no, porque vi la imagen de alguien con túnicas o con plumas, y o sea que tu psiquismo le dio la imagen de maestro. Pero a ver, porque esté vestido de túnicas o de plumas es un maestro. Es el arquetipo que se dispara en lo humano, en la psiquis del humano, para captar que esa energía se asocia a eso, pero porque ya hay un registro de realidad. Necesita poner forma. Necesitamos poner forma y palabras a un algo que está sucediendo. Por el dualismo del ser humano. Por el dualismo, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Los mayas, como cualquier otra cultura, observaron el cielo y a esos puntos que los veían agrupados le dieron una forma. Le dieron una forma la cual dentro del calendario se lo va a llamar sellos solares. ¿Por qué sellos solares? Porque a lo largo de un periodo de 13 lunas, el Sol, desde la Tierra, va viendo 20 formas diferentes. 20 formas que los mayas las canalizan a través de su realidad en el nombre de los sellos y de los elementos, ¿no?, que regían en su realidad, en su entorno. ¿Se va entendiendo dónde sale el sello solar? Entonces el sello solar me está hablando de una cualidad solar. ¿Por qué? Porque el Sol en ese momento sintonizaba con un aspecto abstracto del cielo que el ser humano lo entendía como mono, lo entendía como serpiente, ¿no? Y así sucesivamente, digo mono, serpiente, perro o lobo, porque en realidad el perro no existía, existía el lobo, ¿no? El cual después nos
nosotros lo vamos a conocer como perro, los occidentales. El caballo, por ejemplo, para esas tribus era perro grande. No era caballo. No conocía la palabra caballo. Claro. Entonces, No, eso es algo que lo trae lo europeo, a lo del caballo, ¿no? De hecho tiene otra denominación en su lengua, pero se entiende como el águila, ¿no? Expresaba un ser viviente, un espíritu que yo lo capté de un lugar. Entonces empiezan a generar un lenguaje. Y como toda cultura latinoamericana o mesoamericana, ¿qué sucedía? Encontraron que su alimento... A ver, vamos a hacer una aclaración acá. El maíz no es mexicano. O sea, no es de Centroamérica. Lo trajeron. El maíz es peruano. Cuando el pueblo mexicano, o sea, mexicano no porque no era México en ese tiempo, centroamericano, pasó hambre, el líder que estaba preparado a través de iniciaciones sagradas en los templos para contener el campo emocional de la gente, porque él ya se había descubierto, había traspasado los miedos del psiquismo colectivo y se había formado en resonancia con las estrellas. Porque, a ver, los templos que tienen, los templos están condicionados a una determinada fecha que se sintonizan con el cosmos y a través de ángulos y cálculos específicos cae una determinada energía que el iniciado, el que se está iniciando, acompañado por las ceremonias de los sacerdotes, eleva su caudal energético, despierta su conciencia a una frecuencia mayor, que está más allá del humano, pero que sirve al humano. ¿Bien? Humano como esencia. ¿Se entiende? Entonces había mucha conciencia de la integridad. Cuando el pueblo pasa hambre, el líder, Quetzalcóatl, se transforma en hormiga. O sea, ¿qué significa? No es que se transforma en hormiga. Sale caminando, camina a la tierra y se va a buscar alimento a otro lado. Viene al sur. Conecta con el pueblo peruano y vuelve con la semilla llevando el maíz. Estamos hablando de antes que vengan los hispanos, ¿no? O sea, mucho tiempo antes. Y lleva el maíz a México. ¿En qué año el pueblo maya? ¿En qué año qué? ¿En qué año se desarrolló la cultura maya? Hay dos periodos, porque estaban los mayas que desaparecen y después renace el imperio maya. No se sabe cómo desaparecieron, a dónde se fueron, abandonaron sus templos. Quedaron algunos, quedaron pueblos que se desintegraron y emigraron a otros lados, pero no se sabe por qué. Todavía no se tiene el registro consciente de por qué sucedió, ¿no? Y hacia dónde fueron. Van a ver en internet, en muchos otros facilitadores que van a hablar de que algunos se fueron al centro de la tierra, otros se fueron al cielo, ¿no? Otros se desmaterializaron, porque tenían una cuestión de encontrar. A ver, muchos mayas tenían conocimiento divino, entonces dicen, ¿no?, los códices, que podían desmaterializarse como una forma de acelerar los átomos de la materia para llegar a una dimensión superior. A ver, comprobable no es lo que se dice, como también se dice en el Tíbet, ¿no? Por ejemplo, con Milarepa o muchos otros monjes que lograron alcanzar una desmaterialización y volver a materializarse. Una cuestión de física, de movimiento de la energía de los átomos. No vamos a ir a ese tema porque no queremos mistificar las cosas, ¿no? Y la ciencia viene muy atrasada como para poder comprobar esto. De hecho, hay muchas cuestiones que no se pueden comprobar porque no existe la tecnología para comprobar ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, en lo que es la cosmovisión maya, podemos decir que en ese lenguaje los mayas comprendieron, ¿no?, estas 20 formas que el sol
canalizaba y expresaba, lo cual se denominan sellos solares, y cada sello va a tener una cualidad solar, como es por ejemplo en el horóscopo, ¿no? Decir, bueno, Aries expresa una cualidad energética, Virgo expresa otra, pero ¿qué significa? Que el Sol en un periodo conecta con esta energía. Para los mayas, en vez de llamarse Aries, Libra, Escorpio, Urano, Acuario, se va a llamar Sol, Serpiente, Enlazador de Mundos, Caminante del Cielo, ¿no? Según el lenguaje de Argüelles. Van a ver en el material que les di que está el nombre de Argüelles, pero al lado está la denominación, ¿no? En Saucí, que es el lenguaje de ellos. ¿Okay? Cómo resuena ese arquetipo de Dios, porque al igual que los griegos, ellos podían ver que una cualidad energética no estaba solo en lo humano, estaba en toda la creación. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el planeta es parte de la naturaleza del planeta, ¿no? O sea, si lo vemos desde el ojo de lo natural, el humano es igual al perro, es igual a la ballena. ¿Por qué? Porque está en la misma naturaleza, es un componente más de la naturaleza. Por más que tengamos una conciencia o un sistema psíquico diferente al de los demás seres. No sabemos si los otros demás seres no tienen un sistema que nosotros todavía no percibimos. Y no se estudió. Y no se estudió. O sea, sabemos que las ballenas se comunican por sonidos, los delfines también, pero no sabemos si tienen otra forma de expresión, de lenguaje, de comprender el universo. Es imposible saberlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los objetivizamos los humanos al resto de la creación. Tampoco sabemos si existen fuerzas que están más allá. Las sufrimos, eso sí. Como humanos las sufrimos. ¿Por qué? Porque sufrimos el cambio del tiempo. Ahora no sabemos si es otra forma de inteligencia. La vegetación no sabemos si tiene otra forma. Se empieza a descubrir que sí, que están vinculadas las plantas entre sí, que respiran juntas, que se conectan por raíces, intercambian el oxígeno entre raíces, o sea que hay una red. Se empieza a descubrir ahora, en estos tiempos. Entonces podemos decir que hay una inteligencia diferente a la nuestra, ¿no? Lo inteligible. Claro, lo que pasa es que la superioridad del hombre siempre como que el hombre es inteligente y los animales no lo poseen. Bueno, el gato, el perro, los que se han dedicado a estudiar ya están detectando que hay una inteligencia emocional que detecta cosas que los seres humanos no detectamos. La superioridad viene de una definición mal entendida, porque no hay un parámetro que diga es esto. Si yo te diría, bueno, los europeos conquistaron América, y yo me quedo tratando de entender lo que significa para los europeos de aquel tiempo conquistar América, y sale de una versión muy guerrera, lo de invadir. En realidad invadieron, no conquistaron. Yo creo que la conquista pasa por una cuestión de ganarse el respeto y el amor del otro. ¿No? Me conquistó ¿por qué? Porque realmente me cautivó, porque realmente me deslumbró, o realmente puedo ver virtud en el otro, respeto. Entonces, se ganó mi respeto, me conquistó desde un amor de humano, de hermandad, por más que seamos diferentes, ¿no? Eso es una conquista, ¿no? Cautivar el corazón del otro, pero desde el respeto, no desde la invasión, en cualquiera de sus formas. Porque, a ver, cuando vino el pueblo europeo, adentro de la selva no mandaban a los guerreros, mandaban al fraile con la flauta. Y a través del arte, viste, los indígenas captaban que no tenía armas y que tocaba, hacía sonido. Entonces todo eso al indígena le hacía bajar las armas y acercarse, porque venían que había otra sensibilidad. Claro, que llegaba el sacerdote, llegaba el monje y después venía el otro, ¿no? ¿Qué diferencia existe? Miren qué simple que es entre aquel tiempo y este. Ninguna. Cuando ahora
culturalmente Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, impulsa la industria del cine, su arma cultural. O sea, sigue estando, cambian las formas, cambian los tiempos, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Sigue existiendo la misma vulgaridad del hombre. ¿Por qué voy a romper el culto de un grupo étnico de personas poniendo mi templo arriba de su pirámide? ¿No? O voy a ponerme a hacer una ceremonia en festividad cristiana con herramientas que no son cristianas. Sigo repitiendo el mismo arquetipo del hombre no sanado, que no respeta las formas que le dieron vida a un grupo étnico de personas. Manejado por el poder. Manejado que cree por el que poder. tiene poder en la tierra, no el verdadero poder del hombre, porque el verdadero poder está en otro lado. Exacto. ¿No? Entonces, ahí es cuando uno cultiva al hombre, cultiva la conciencia, ¿no? Personal, la conciencia de ser coherente, ser ético, no con el entorno, porque eso sería una falsedad, sería forma, sino con uno. Entonces, en la cosmovisión maya, que ahora vamos a ir definiéndola, tenemos esta cuestión de que se percibieron 20 cualidades solares que hacían de la integridad de lo humano y que al mismo tiempo se conectaban esas cualidades con toda la naturaleza del entorno. Había un intercambio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa cualidad estaba en mí, pero también estaba como principio de la creación. O sea que también estaba en el mar, también estaba en la planta, en los animales, pero estaba en el todo. Era un todo. ¿Bien? Ahora, no obstante, la cualidad energética del signo se complementaba con el otro factor que los mayas comprendieron, que era el de la luna. Por eso es el calendario de las 13 lunas. Porque si uno ve el año desde la percepción de 13 lunas, el año es perfecto. Perfecto en el sentido de que son 13 periodos de 28 días. Va a quedar un día, que es el día que se denomina fuera de tiempo, pero no le vamos a poner el día fuera de tiempo. Vamos a llevarlo un poquito más. Es el día cero. Porque dentro de la composición maya, la unidad de vacío estaba presente. Y el cero, en nuestro lenguaje cero, es justamente lo que expresa vacío. Bien. El vaciarse es el punto de importancia que tiene todo proceso. Porque el primer proceso es la respiración. Tomo aire, hay un momento de quietud, donde se asimila lo tomado por la respiración, exhalo y hay otro momento de quietud donde libero, no hay quietud. Entonces siempre entre una acción y la no acción hay un momento de quietud. Entonces ese punto de vacío es el cero, como un algo. O sea que en el lenguaje maya el nada existe. Es más, nosotros inconscientemente creemos que la nada, en nuestro lenguaje occidental, no existe, pero sin embargo existe porque la estamos enunciando. O sea, ¿qué es un algo? ¿Y qué es la nada? Y no sé. La única forma de saberlo es vaciarse, ¿no? La única forma de que la nada cobre sentido es que yo libere mi todo. ¿Y cuánto es mi todo? Es la identificación que yo puedo tener con las cosas, ¿no? Esto lo van a ver replicado hasta en Buda, en el Tíbet. Entonces el vacío era importante porque es el punto en donde se exhorta la energía de la totalidad humana a algo superior. Y esa era la función de los sacerdotes, ¿no? Y el fin de las ceremonias. Sería también lo que tendría que suceder en la iglesia del pueblo, ¿no? Como que el poder religioso se exhorte a algo superior y se liberen las tensiones que se generan en la comunidad. ¿Bien? Ahora, volviendo, que me voy porque me encanta, ¿no? Explicarlo con conciencia y cómo funciona,
Estos sellos solares que venían del universo, que se percibía y se le daba un lenguaje acorde a la realidad, también tuvieron este acompañamiento de los ciclos lunares. Entonces las 13 lunas, ¿no?, se le dio 13 tonos lunares. Esos tonos lunares tenían funciones. Entonces podíamos decir que una cualidad energética se expresaba por una función energética, ¿no? Entonces el tono va a estar representando una forma de proceder de la energía, una función. ¿Se entiende? Entonces tenemos una cualidad, que es como una esencia, y una forma de expresión de esa cualidad, que es el tono. ¿Okay? El tono, ¿cómo se va a comprender? Muy simple, miren. El tono lo vamos a ver reflejado por una unidad de cuenta que tiene que ver con el punto, ¿no? Eso es un 1. Si yo quisiera ir al 2, son 2 puntitos. El 3 son 3 puntitos. 4. Pero cuando lleguemos al 5, es una raya. El 6 se va a contabilizar como una raya y un puntito. Y así sucesivamente, ¿no? El 9 va a ser una raya, 4 puntitos, hasta llegar al 10, que son 2 rayas. Y así van a ir sucediendo las 13 lunas, como una unidad de cuenta, hasta llegar a la última luna, que es el 13. ¿Bien? En un ratito las vamos a definir. Yo, más que nada, esto es un poco de conocimiento para englobar lo que sería la cosmovisión mejor dicho, englobar el calendario dentro de la cosmovisión, para que se entienda el funcionamiento estructural de lo que es el calendario a un lenguaje mucho más definido. ¿Por qué digo esto? Y acá esto, por favor, no se confunda con una crítica o un juzgar, sino como una definición de conocimiento. Cuando Argüelles abre el conocimiento de los mayas al mundo, o sea, ¿qué pasa? Toma un conocimiento y lo abre. No sé si los indígenas estuvieron muy contentos con esto, que le tomen sus herramientas y se las saquen. No vamos a entrar en eso porque no es lo que nos interesa. Pero ¿qué pasa? Toma lugar la forma de expresión del calendario en un lenguaje muy abstracto, muy místico. ¿Y qué pasa? Es hermoso escuchar hablar del calendario, del lenguaje que se toma dentro del calendario según la versión de Argüelles, pero a veces no es entendido para el campo mental, porque es un lenguaje que distancia mucho de la habitualidad de lo que estamos acostumbrados en Occidente. Entonces, que lo define estructuralmente, para que se empiece a entender mejor, es lo que el proceso de mi camino con el calendario me dio. Porque si no queda muy místico, muy abstracto y no tiene manifestación en el campo de lo real. Entonces hay mucha gente que no termina de comprender o captar el lenguaje del calendario porque se le da una falsa misticidad. Era lo que hablaba al principio justamente de cuando busco hacer una vida espiritual, ¿no?, sin manifestarla en el campo de la realidad, sin vivirlo humanamente con el resto de la sociedad. ¿Qué pasa? Me termino aislando, ¿no? Entonces después me voy a encontrar, sí, tengo problemas de no poder sostener, de no poder realizar mi vida económicamente, ¿no?, y un montón de otras cosas más. ¿Por qué? Porque en realidad te estás ocultando o escondiendo de muchas cosas de la realidad o de la parte terrenal que no querés asumir o trabajar. ¿Bien? Porque no nacimos en un templo. Si uno quisiera ser un monje o eso, bueno, anda a un templo. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier tipo de terapia o de enseñanza espiritual viene a cultivar la conciencia del hombre y de a poco acercarlo nuevamente al encuentro con la integridad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es lo que vivo. Si yo me voy a quedar abstracto, a ver, yo sigo teniendo un cuerpo físico, no estoy en el plano espiritual, estoy en el plano terrenal. Por eso mi vida es femenina, porque todos salimos de una mujer. La
encarnación es femenina, es natural. Bien, porque puente para venir es el útero de mamá. ¿Perfecto? Entonces somos vida, somos naturaleza, o como dicen en griego, somos Shakti, ¿no? Como dicen los que practican yoga, expresada de diferentes formas. Entonces, poder definir con mayor conciencia el calendario es lo que nos va a llevar a poder entender y a palpar más en el cotidiano cómo se da el juego de la energía. ¿Bien? Y de lo que quiere decir. Porque si yo, le pongo palabras muy bellas al caminante del cielo, por ejemplo, ¿no? El mensajero alado, el que trae el mensaje, ser Dios entre los hombres o hombre entre los dioses. Yo soy caminante del cielo, ¿no? Queda como muy Star Wars, ¿no? Skywalker, ¿no? Es buenísimo. Skywalker era el caminante del cielo, ¿no? Entonces, y es una película, pero a lo que voy, queda muy ciencia ficción o fantasioso para lo que es la realidad. No quiere decir que no lo valga, que no nos conecte a ese sentido de pureza. Pero ¿qué quiere decir el mensajero angelical? ¿No? Significa la capacidad de ponerle palabras a aquello que está abstracto y definirlo en un lenguaje humano. Tener la compasión para poder sentir al otro. ¿Por qué tener la compasión? Porque la tengo cultivada en el corazón o porque vibro desde el corazón. Entonces puedo ser compasivo, expresar el amor incondicional. ¿Bien? ¿El cielo qué es? Sí, uno diría el universo, las estrellas, lo celeste cuando sale el sol, lo negro cuando se va. Ahora, ¿es abstracción? Sí, es abstracción. ¿Es manifestación de energía en su totalidad? Sí, pero hay una vida humana, hay que bajarlo. Entonces el caminante del cielo que tiene esta función de llevar información de un lado al otro, de comunicar, de unir, de ser puente. Entonces el puente no está ni en un lado ni en el otro, está en los dos lados. ¿Por qué? Porque comunica, une. ¿Qué diferencia tiene con el enlazador de mundos? Son energías análogos por naturaleza. Son cosas que siempre nunca las entendí. Cuando me hablan los grandes conocedores de calendario maya. ¿Hay imagen una matita? ¿Veis si tiene frío? Cualquier cosa me pide. El enlazador de mundos tiene la particularidad, vos decís enlazador de mundos, ¿con qué va a conectar? Con el poder de la muerte, con el poder de unir un ciclo y el otro, ¿no? De dar fin a un ciclo y al otro. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la función del enlazador del mundo más que nada? El límite. Se termina un proceso para que comience otro, ¿no? Genera estructura el enlazador del mundo. El enlazador del mundo, ¿qué va a hacer? Va a dar fin a procesos para que comience otro. Esa es la cualidad energética que tiene el enlazador del mundo. Pero yo te escuchaba la explicación de caminante y me llamaba la palabra enlazador de mundo, como que traía de un mundo a otro. Entonces yo decía, ¿qué diferencia? Bueno, pero bien, está genial. Caminante va y viene siempre, digamos. Exacto, es un explorador de realidades, ¿no? Ahora, el enlazador de mundo, ¿qué es? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es el mundo en la vida de ustedes? Uno diría el terrestre, ¿no? Pero vos sos un mundo, Oti. Yo soy otro, vos sos otro. Y así todo hay diferentes realidades. Y cada realidad tiene una atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? El enlazador del mundo puede traer de un lado un algo y aplicarlo en el otro. Para dar muerte a un ciclo y renacerlo. ¿Se entiende? Vamos a hablar en concreto en la realidad que es. No nos vayamos a lo místico. Que tiene dones divinos y místicos cada cualidad energética, como lo tiene en el calendario chino, como lo tiene en el horóscopo griego o romano, como quieran decirlo, ¿no? Entonces, el enlazador es un comunicador de realidades, pero para crear algo nuevo. Da muerte a algo, trae del otro lado un algo, pum, y lo crea en un nuevo ambiente. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces así vamos a ir viendo, ¿no? El perro, ¿qué es? El clan. El amor incondicional hacia el clan, la lealtad, el compromiso,
que tomo con el otro. Y así es como los sellos me van a hablar de diferentes cualidades. Ahora, ¿cómo se expresa esa cualidad? Se lo van a dar los tonos lunares. Bien. Volviendo un poco a lo que recién estaba citando de la de cuando el maíz va a México, es que se crea el Solkin. Si ustedes agarran el Solkin, que es la primera hoja, ¿no? Donde está todo el sincronario, donde se conjugan los 20 sellos solares, que son todos esos grifos que tienen al costado, estos que van a ir de rojo, blanco, azul, amarillo, y después se vuelve a repetir, ¿no? Esos son los sellos. Y miren que adentro cada cuadradito se van intercambiando con los tonos lunares. Dan 260 quines en total. O sea, 260 combinaciones entre esos 13 tonos y esos 20 sellos. ¿Bien? Pero si ustedes agarrarían el papel y lo doblan, ¿no? Cada cuadradito significa un grano de maíz. O sea que en ese grano de maíz, en cada uno de los cuadraditos, está en potencial todo el sincronario, todo el Solkin. Porque es muy simple, el maíz de una semillita te crece una planta de 5 mazorcas. Acá en Argentina, en Occidente, son de 3 mazorcas, 2, que está alterada genéticamente. La planta original mide como 3 metros y medio de altura y te da como 5 o 6 mazorcas, ¿no? ¿Y qué pasa? Y no es parejito como lo compramos en la verdulería el maíz, es deforme. Los choclos están corridos, ¿no? Salen deformes. Por eso si ustedes miran a los incas, van a ver que la forma de poner las piedras son deformes, pero están perfectamente ordenadas. ¿Por qué? Porque la ideología de los incas, como de los mayas, se basó en el grano de maíz. Entonces no es que la piedra la cortaron derechita para que encastre con esta. No, porque en toda su idiosincrasia vieron que el maíz era un fractal de toda la realidad. ¿Bien? Esa realidad se expresa en una unidad binaria porque son entre dos fuerzas, ¿no? Estructural que se denomina Solkin, que es la unidad armónica que tienen en las carpetitas en la primera hoja. ¿Bien? ¿Estoy dando mucha información? No, yo porque lo conocía. Bien, quédense tranquilos que queda grabado después. Lo pueden repetir las veces que quieran. Entonces, lo que nos viene a recordar este lenguaje es que en uno está el todo y en el todo está el uno. Entonces, un kin tiene en potencia todo el Solkin. O sea que tiene todas las cualidades y todas las esencias. Haciendo una analogía, por ejemplo, occidental al calendario o del horóscopo, ¿no? Por más que uno sea de Cáncer, sea de Leo, uno tiene todos los signos, como una carta natal. Tiene todos los signos, tiene todos los planetas, tiene todas las energías. En lo maya pasa exactamente lo mismo. Que se defina uno con ciertas prestancias y cualidades es una cosa, ¿no? Pero está el todo. Y a lo largo de nuestros primeros 52 años vamos a ir atravesando, ¿no?, el pasaje por el Solkin, o sea, por la totalidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a ir viviendo diferentes firmas que nos van a situar en diferentes ondas encantadas, o sea, propósitos de vida, que son los tonos magnéticos. Y por ende vamos a atravesar todo el recorrido por todos esos cuadritos, ¿no?, y propósitos de vida que tiene el Solkin. ¿Surge alguna pregunta con esto? Los dibujitos que tiene adentro son diferentes. Sí, porque expresan una cualidad energética distinta, que es un sello. Bien. No, ahora los vamos a definir, pero tienen diferentes nombres porque el griflo, símbolo, es lo que representa a un determinado nombre, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a ir viendo qué es cada uno. De hecho, en ese material, la última parte está cada sello, cómo se denomina y una breve explicación de lo que es cada sello. ¿Ok? No, justo pregunté, como dijiste que se repetía, o sea, ve que se repiten, pero vi que los dibujitos eran diferentes, por eso. Está perfecto. Y de hecho, si van a ver, en el Solkin van a ver
justamente, me lo prestas a ti. Sí. Vamos a abrirlo, porque por ahí con el brillo del plástico logran ver que pasan unas cruces verdes, Sí. ¿no? Si ustedes miran, se llaman portales energéticos, pero esa cruz son dos triángulos que forman un hexágono. ¿Qué quiere decir? La energía del cielo, la energía, ¿no?, de la tierra, el aspecto femenino, el aspecto masculino. Nos habla del puente entre el hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho del cerebro, en esa simbología, y cómo se cruzan como patrón de conciencia en lo humano las energías. Entonces se puede decir que esto es un lenguaje de la expresión de la mente. ¿Pero de qué mente? No de la mente como forma humana. ¿Por qué? Porque la luz y la esencia dentro de lo humano se expresa por mente, que es un sistema, es una estructura. ¿Por qué no está unido el hexágono? Quiero saber, preguntar a los mayas. ¿Por qué no está unido? ¿Por qué no está para arriba uno y para abajo arriba el otro? Unido, formar el hexágono. ¿Vos decís que no está acá unido, decís? Así y así. Porque, a ver, porque uno está abierto a recibir del cielo y está abierto a recibir de la tierra. Porque uno es un puente entre la tierra y el cielo. Es un puente entre polaridades. Podríamos decir que en un aspecto superior, el universo es una fuente de energía, la tierra es una fuente de energía, en lo más abstracto, más allá de lo humano. Ahora, en lo humano, el cielo es la mente. La tierra es la realidad en la que cada uno vive, porque es materia. ¿Bien? Entonces, la energía se expresa a través del cuerpo. El espíritu no es nada sin la materia, y la materia no es nada sin el espíritu. Ahora, ¿por qué no se conectan en el medio? ¿Saben por qué? Porque ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué no se conectan acá los... No tienen puente el triángulo de abajo con el triángulo de arriba? Porque en parte representa el camino del medio, el camino del puente, del aprender a ser humano. No estar ni en el cielo ni estar en la tierra, estar en el medio. Y quien rige el estar en el medio justamente es la onda encantada del mono. Que la onda encantada del mono te viene a decir como mensaje: aprende a jugar con la vida, aprende a divertirte, no te tomes las cosas en serio. Ahora, nos viene a enseñar cómo vivir. ¿Bien? Hay un cálculo que se hace en el oráculo, que después lo vamos a ver, o lo decimos porque es muy simple. En el oráculo maya, el kin antípoda con el kin oculto, no importa en qué oráculo sea, siempre da mono magnético. Porque justamente las energías que más nos cuestan, ¿no?, que son nuestras energías inconscientes, o sea que no le dimos conciencia en nuestro propio sistema, nos están desafiando a que aprendamos a jugar con la vida, a no hacer las cosas personales, sino aprender a fluir. Yo hermano lo tengo en todas las Como desafío. Sí. Bueno, buenísimo. Yo hermano lo tengo como guía. Mirá, vos que sos tan estructurada, Parece. aprendí a romper la estructura. Y lo primero tengo es alegría. Entonces, eso es lo importante más que nada de todo lo que es percibir la cosmovisión, ¿no? Vincular al calendario, ver cómo se vincula el calendario con la cosmovisión. ¿Ok? Entonces eso ya le da un sentido mayor y más palpable a lo que es el calendario, sin mistificarlo. Pues si no queda en un lenguaje muy de esencia. Y a ver, y si vos no estás acostumbrado a meditar, no estás acostumbrado a realmente habitarte desde el sentir, no desde la mente, el lenguaje de la esencia es muy complejo, no se entiende, es efímero.
En cambio, cuando lo bajás en concreto dentro de un sistema, se define mejor. ¿Bien? Vamos a sacar